Buenos días, amigos y amigas. San Juan de la Cruz y su espiritual amistad con doña Ana de Peñalosa. Y entiendo como espiritual amistad como esto de llamarse amigas del alma y que se basa siempre en desear lo mejor del otro, aceptando a veces sus cosas vulnerables, pero sin buscar otro camino más que la amistad y la amistad del alma, la amistad espiritual. Agradezco de corazón las preocupaciones que han tenido conmigo algunos que sabían que he tenido algunos problemas de salud. Bueno, aún los tengo, pero se están llevando bien. Te quiero decir que cada vez me voy sintiendo mejor. Bien, vamos a hablar del poema Llama de Amor Viva del Santo Padre San Juan de la Cruz, dedicado por el mismo San Juan de la Cruz a doña Ana Peñalosa. El poema dice: "Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya, si quieres. Rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida, la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz tan juntos y querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente moras, en tu aspirar sabroso, de bien glorioso lleno, cuán delicadamente me enamoras. Ese es el poema Llama de Amor Viva, escrito por San Juan de la Cruz. Y él ha puesto como epígrafe al poema Llama de Amor Viva lo siguiente en el libro: Jesús, María, José, declaración de las canciones que tratan de la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en Dios por el mismo que las compuso, a petición de doña Ana de Peñalosa. A petición de doña Ana de Peñalosa. Entonces voy a centrar mi charla de hoy en esta relación de amor espiritual entre San Juan de la Cruz y doña Ana de Peñalosa. Primero, le explico a ustedes que doña Ana de Mercado y Peñalosa es una mujer de Segovia, segoviana, casada con don Juan de Guevara.
Al quedar viuda en el año 1579, se retiró a casa de su hermano Luis de Mercado, que era oidor de la Real Audiencia de Granada. Ambos apoyaron a la monja Ana de Jesús en la fundación del Carmelo Granadino, acogiendo temporalmente a las fundadoras en su casa. Ana de Lovera Torres, conocida en su vida religiosa como Ana de Jesús, fue una religiosa carmelita española, discípula de Santa Teresa de Jesús, que a su muerte continuó su obra. Fundó conventos de descalza en Granada, en Madrid y luego también en Francia y Bruselas. Ella fue beatificada un 29 de septiembre del año 2024. Al llegar estas religiosas a Granada, en plena noche, cuenta la propia Ana de Jesús, hallamos a la Santa Señora, se refiere a doña Ana, a las puertas de la calle, donde nos recibió con mucha devoción y lágrimas. En Granada, doña Ana se acogió al magisterio espiritual de San Juan de la Cruz, quien le dedicó el poema Llama de Amor Viva, y a petición de doña Ana Peñalosa, compuso después lo que se llama la declaración de las canciones. Explico. Las declaraciones son los comentarios en prosa que Fray Juan de la Cruz añadió para explicar el profundo significado místico y espiritual de sus poemas. Estas glosas detallan la unión del alma con Dios. El año 1586, San Juan de la Cruz fundó en Segovia el convento de descalzos carmelitas. El convento de carmelitas descalzos de Segovia es hoy conocido como el convento de San Juan de la Cruz. El Santo Padre contó con el apoyo económico de Ana de Peñalosa y la colaboración directa de los frailes descalzos de esa época para establecer el noviciado de la orden en la ciudad. Posteriormente, cuando murió en Úbeda, Fray Juan de la Cruz, esto es en el año 1591, doña Ana se apresuró a trasladar sus restos mortales a Segovia en el año 1593. Es la misma iglesia donde reposan también los restos de doña Ana, fallecida ella en el año 1608. Se conservan dos de las cartas que le dirigió el santo a ella. Veamos algo del prólogo de Llama de Amor. En el primer párrafo, estamos hablando ahora del prólogo, el santo comienza con una palabra un poco difícil de entender. Dice, alguna repugnancia. A mi entender, creo que él utiliza esta expresión para decir alguna reticencia. Dice, alguna repugnancia ha tenido noble y devota señora en declarar estas 4 canciones
que vuestra merced me ha pedido, porque por ser de cosas tan interiores y espirituales, para las cuales comúnmente falta lenguaje. Claro, porque lo espiritual excede al sentido. Con dificultad se dice algo de la substancia, porque también se habla mal de las entrañas, dice el santo, de espíritu, si no es con entrañable espíritu. Y sigue. Y por el poco que hay en mí, lo he diferido hasta ahora que el Señor parece que ha abierto un poco la noticia y dado algún calor. Debe ser por el santo deseo que vuestra merced tiene, que quizás, como se hicieron para vuestra merced, querrá su majestad que para vuestra merced se declare. Más adelante continúa el santo. Me he animado, sabiendo cierto de mi cosecha, nada que haga al caso diré en nada, cuanto más en cosas tan subidas y sustanciales. Por eso no será mío sino lo malo y errado que en ello hubiere. Mire la sinceridad de- de- del santo. Y por eso lo sujeto todo al mejor parecer y al juicio de nuestra Madre Iglesia Católica Romana, con cuya regla nadie yerra, nadie equivoca. Y con este presupuesto, arrimándome a la escritura divina, y como se lleva entendido que todo lo que se dijere es tanto menor de lo que allí hay, como es lo pintado que lo vivo. Me atreveré a decir lo que supiere. A mi parecer, comentario personal, Fray Juan de la Cruz evidencia una cierta dificultad de explicar la experiencia mística. No obstante, atribuye la obra a la inspiración divina, se somete al juicio de nuestra Madre Iglesia Romana y dice cuya regla nadie yerra. Y aclara que este escrito detalla un grado de amor aún más perfecto y maduro dentro del estado de unión con Dios. Con todo, la dificultad del lenguaje y la resistencia inicial parece ser que Fray Juan de la Cruz hubiese tenido algunas dudas de explicar las 4 canciones por falta de lenguaje humano para expresar cosas tan espirituales. Sin embargo, siguió adelante y escribe gracias a la guía de Dios y al profundo deseo de la destinataria, a quien le llama la noble y devota señora. Fray Juan parece anunciar que acepta que los errores serán de su autoría y se somete por completo a juicio de las sagradas, a juicio de la Iglesia Católica primero y a las Sagradas Escrituras. Hay ciertas limitaciones humanas. Fray Juan nos advierte que las palabras escritas son sólo una pálida representación de la experiencia viva real. Bien, veamos ahora qué escribe el santo en el prólogo. Seguimos con el prólogo, pero el segundo párrafo, son cuatro párrafos.
Dice que, y no hay que maravillar que haga Dios tan altas y extrañas mercedes a las almas que Él da en regalar. Porque si consideramos que es Dios y que la hace como Dios, con infinito amor y bondad, nos parecerá fuera de razón, pues dijo, aquí se refiere al Evangelio de Juan 5, 14, 23, que en el que le amase vendrían el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y harían morada en él, lo cual había de ser haciéndole a él vivir y morar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en vida de Dios, como da a entender el alma en estas canciones. Puedo comentar de este párrafo que Fray Juan de la Cruz nos enseña la grandeza del amor divino. La verdad es que la gracia de Dios no debe sorprender que Dios conceda favores tan altos a las almas, dado que actúa según su íntimo e infinito amor. Se fundamenta Fray Juan, como dije recién, en el Evangelio de Juan 5, 14, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado, de una manera para explicar que la Santísima Trinidad habita en el alma y que ama permitiéndole vivir directamente en Dios. Escribe Fray Juan en el tercer párrafo un grado superior de perfección, que aunque en las canciones que arriba declaramos hablamos del más perfecto grado de perfección a que esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Todavía estas canciones tratan del amor ya más calificado y perfeccionado en ese mismo estado de transformación, porque aunque es verdad que lo que está en aquellas dicen todo en un estado de transformación y no se puede pasar de allí en cuanto a tal, pero puede con el tiempo y ejercicio calificarse, dice el santo, como digo, y sustanciarse mucho más el amor. Bien así como, aunque habiendo entrado el fuego en el madero, le tenga transformado en sí y está ya unido con él, todavía afervorándose más al fuego y dando más tiempo en él, se pone mucho más candente e inflamado hasta centellar el fuego de sí y llamar. Bien, el amor calificado. A diferencia de escritos anteriores, donde se hablaba de la transformación en Dios, estas nuevas canciones profundizan en un amor todavía más perfeccionado y maduro dentro de ese mismo estado de unión divina. Y voy a entrar, para ir adelantando, en el cuarto párrafo del prólogo, que son 4, dije, donde el Santo Padre en el cuarto párrafo escribe lo siguiente, más o menos. Y en este sentido grado se ha de entender que habla el alma aquí ya tan transformada y calificada interiormente en fuego de amor, que no solo está unida en este fuego, sino hace ya viva llama en ella. Y ella así lo siente y así lo dice
en estas canciones con íntima delicadeza y dulzura de amor ardiendo en su llama, encareciendo en estas canciones algunos efectos que hace en ella, las cuales iré declarando por el orden que las demás, que las pondré primero juntas y luego poniendo cada canción, las declararé brevemente y después poniendo cada verso, los declararé por sí. Bien, todos tenemos la tarea entonces de no solo leer el poema y el prólogo del cual estoy comentando, sino que ir leyendo las declaraciones que hace el santo para entender ese lenguaje de hermosura que él utiliza. Volviendo al prólogo, observo en este prólogo, especialmente en este cuarto párrafo del prólogo, una transformación total del alma. El alma está purificada, calificada, diría alguien, y convertida en fuego de amor. Es una experiencia íntima, muy íntima. Fray Juan de la Cruz, donde se destaca la dulzura y el sentimiento profundo del alma al arder en ese amor divino. En este texto que he estado leyendo, del prólogo, Fray Juan de la Cruz explica el estado de perfección espiritual del alma, la cual ya no solo está unida a Dios, el fuego, sino que se ha transformado completamente en él, la llama viva, la llama viva. Bien, pero voy a hablar ahora de la amistad, habiendo leído el poema o habiendo recitado el poema y habiendo hablado sobre el prólogo del libro, los 4 párrafos, voy a hablar ahora de la amistad entre San Juan de la Cruz y doña Ana Peñalosa. El nombre completo era Ana de Mercado y Peñalosa, y fue uno de los vínculos espirituales, literarios y humanos más profundos del siglo de oro español. Se trata de un caso excepcional, ya que ella fue la única cristiana laica a quien el santo místico San Juan de la Cruz dedicó una de sus obras cumbres. El origen de su relación con doña Ana de Peñalosa, presentada como una noble segoviana, que quedó viuda muy joven, año 1879. Tras la pérdida de su esposo se trasladó, como he dicho, a Granada para vivir con su hermano don Luis de Mercado, quien trabajaba como oidor de la Real Audiencia. En Granada, alrededor del año 1582, doña Ana de Peñalosa conoció a San Juan de la Cruz y lo eligió su confesor y director espiritual. A partir de ese momento se forjó una relación de profunda confianza, respeto mutuo y una alta sintonía mística. Es así como
llama la atención la inspiración y dedicatoria del libro Llama de Amor Viva. ¿A quién? A doña Ana de Peñalosa. No obstante, el fruto más célebre de esta amistad es la obra Llama de Amor Viva. Comento lo siguiente. Escrita por San Juan de la Cruz, que estamos hablando, doña Ana le pidió encarecidamente que explicara el significado velado de estos versos del poema, el poema que leí al inicio. El tratado. El santo accedió a su petición y redactó la declaración de las canciones. Entiéndase, declaración de las canciones como el comentario que el santo hace en prosa para explicar el poema. Y también la dedicatoria. En el prólogo de la obra, Santo Padre San Juan de la Cruz le dedica formalmente el texto a doña Ana de Peñalosa, reconociendo implícitamente que ella poseía la madurez espiritual necesaria para comprender los misterios más elevados del amor divino. También es parte de esta historia el patrocinio y la fundación del convento de Segovia. La influencia de doña Ana no se limitó al terreno literario, también fue un pilar económico, podríamos decir en estos tiempos, y logístico para la reforma del Carmelo Descalzo. El Santo Padre San Juan de la Cruz la convenció a ella y a su hermano de financiar una fundación en su tierra natal de doña Ana. Y gracias al dinero y patrocinio de doña Ana se fundó el convento de los Carmelitas Descalzos de Segovia en el año 1586. El propio San Juan de la Cruz trabajó ahí manualmente, físicamente con sus manos, en las obras de este lugar. El Santo Padre le gustaba esto, ayudar a trabajar, colaborar. Un tema interesante comentar es sobre los últimos días y la fidelidad más allá de la muerte del santo. Cuando San Juan de la Cruz cayó en desgracia dentro de su propia orden y fue desterrado a La Peñuela en el año 1591, La Peñuela actualmente se llama La Carolina, era un apartado y humilde convento de los carmelitas descalzos en la Sierra Morena. En el año 1591 es profundamente histórico, ya que marcó los últimos días de San Juan de la Cruz, quien residió allí buscando retiro y salud. Sigo. Doña Ana de Peñalosa se mantuvo como un apoyo inquebrantable. Se conservan cartas donde el santo le escribe con enorme ternura espiritual, llamándola mi hija en Cristo. De hecho, una de las últimas cartas conocidas de San Juan de la Cruz, hablo de septiembre del año 1591, fue dirigida a ella para avisarle que se trasladaba a Úbeda para curarse, como dice el padre José Vicente Rodríguez en el libro Biografía, de unas calenturillas, entendamos de unas fiebres.
Tras la muerte del santo en Úbeda en ese mismo año, doña Ana de Peñalosa demostró su devoción final, impulsó y costeó el traslado clandestino de los restos mortales de San Juan de la Cruz desde Úbeda hasta Segovia en el año 1593. Hoy en día ambos reposan en la misma iglesia del convento segoviano que ayudaron a construir, sellando su amistad histórica de forma eterna. Voy a referirme en esta etapa de la charla para decir cuál es la referencia que tengo para decir estas cosas, a lo que aprendí en clase con el padre carmelita Gabriel Castro. Hace pocos días estuve con él, que a mi parecer y de muchos es un gran especialista en comentar y describir el poema Llama de Amor Viva. Veamos la historia de la redacción. Ya el mismo autor en el prólogo a la declaración nos ha dado sobre su escrito informaciones decisivas y suficientes para no necesitar muchos complementos. La documentación externa sobre otros pormenores de interés hemos visto que no añade sino corroboraciones útiles, pero no decisivas para la interpretativa del poema. ¿Y cómo nace el poema Llama de Amor Viva? Veamos el nacimiento. No nos cabe la menor duda que el prólogo mencionado en la primera parte de esta charla, y comentado también, nos quiere dar a entender que las canciones fueron compuestas con finalidad de devoción y a ruego de la señora Ana del Mercado y Peñalosa, a quien se dedica el escrito en el título y en el prólogo. Quizás como se hicieron las canciones, por su devoción. Querrá su majestad que para vuestra merced se declare. Se escribe la primera parte del prólogo. La muy noble y devota señora, agraciada con tamaño regalo, se ha puesto bajo la dirección espiritual de San Juan de la Cruz, nada más que él le ha conocido personalmente, desde el inicio. Esto ha sucedido con ocasión de la llegada, en ese tiempo, a Granada, del Fray Juan de la Cruz, para la fundación de las descalzas de ese lugar. En casa de esta señora, Ana de Peñalosa, viuda, se han acogido hacia mediados de enero del año 1582 las monjas que el mismo santo ha guiado desde Beas de Segura hasta Granada. Fray Juan de la Cruz tampoco ha venido de paso, porque llega a hacerse cargo del priorato del convento de los mártires, ubicado en la colina de la Alhambra, en Granada. A partir de ese año, las relaciones espirituales entre San Juan de la Cruz y doña Ana serán frecuentes e intensas. A su lado, esta generosa mujer verá crecer su vida espiritual en tan alto grado, muy alto grado, y acaba de pasar una dura noche espiritual y ha debido encontrar providencialmente y
y la presencia del Padre San Juan de la Cruz a su lado. Su agradecimiento en vida de su director espiritual y después de muerto lo manifestará en el mejor de los modos posibles. Pues bien, si las canciones de la muy íntima y calificada unión se hicieron para su devoción, quiere decir que estas fueron parte de los lazos de comunión espiritual establecidos los miembros de ese ámbito fraterno, devoto, místico y culto, que es el Carmelo reformado primitivo. Señalan muchos eruditos que todo texto nace de un entorno social, histórico, religioso y cultural muy específico. Por tanto, el original tiene que haber sido la comunicación espiritual y el intercambio de experiencias religiosas en el confesionario y en el locutorio de los conventos o en otros encuentros espirituales. Todos estos ámbitos han ido creando los lazos de comunión, los climas de confianza más honda y de intimidad más segura, donde son posibles y comprensibles las efusiones efectivas, las canciones y los juegos e intercambios poéticos de los regalos literarios que se hacían, y regalos espirituales, el alcance y profundidad de los presentes. Me voy a referir a un señor llamado, como referencia, Don Emilio Orozco. Él es un granadino e historiador de la literatura y el arte español. Es un hombre del siglo XX. Como catedrático, ha sabido describir para los profanos esas condiciones de producción de estos poemas en los Carmelos. A propósito de la llama de amor viva, debemos entrar en el círculo familiar de los Carmelos teresianos a esta doña Ana de Peñalosa. Pero no es un caso extraño en el Carmelo teresiano, que desde el comienzo se concibió como un ámbito amplio de comunicación y una corriente de espiritualidad que no excluía, sino que implicaba a todos los estamentos de la Iglesia y de la sociedad. Según este Emilio Orozco que estaba comentando, los elementos que configuran este ámbito en lo referente a los poemas podrían ser gran aprecio por la canción y la música en general, integración y florecimiento anterior a San Juan de la Cruz de la actividad literaria, poética, en el ámbito de la Reforma teresiana. Y finalmente, esta esencial intención devocional y recreativa de la música y la poesía fue penetrada simultáneamente de la poesía tradicional y el tiempo era que se llamaba la italianizante. Era pues esta una corriente que San Juan de la Cruz no hace sino que impulsar con originalidad insospechada, pero que en ningún modo o de ningún modo viene a crear. Con toda verdad se puede hablar de una escuela carmelitana de poesía carmelitana anterior al patrón de los poetas.
En ella estaba ya asimilado con sencillez y espontaneidad todo movimiento renovador del Renacimiento habido en la generación anterior al Santo Padre San Juan de la Cruz como autor del poema Llama de Amor Viva. Este únicamente culminará el impulso que le precede y le acompaña. A estas condiciones exteriores de producción poética se podría añadir como posibilidad que el poema Llama de Amor Viva fuera uno de los casos de poema, quizás para fiestas litúrgicas, similares a otros que conocemos. Pero ciertamente no es tanto la celebración comunitaria como la vivencia íntima lo que conduce con este poema. No obstante, es más verdad afirmar que ninguna condición exterior devela por cualquier suerte de sociocrítica se mostrara fecunda en la explicación causal del fenómeno poético que se da en las canciones. Ni los datos biográficos que acompañan a este escrito, ni los conocimientos psicológicos que lleguemos a adquirir sobre el temperamento del autor alcanzarían a explicar los quilates altísimos de estos versos. Ni pormenores de la infancia, ni pesquisas agudas sobre la lectura o sobre la raza del autor o sobre la clase social nos dará resultados útiles para la interpretación o para la valoración literaria del poema. En estos niveles pretextuales importa tanto saber la biografía como la economía del autor. Ciertamente, en cuanto documento biográfico, el poema Llama de Amor Viva puede manifestarnos un momento vital, intenso de experiencia religiosa, pero eso no explica el valor artístico de la obra en sí. La raíz experiencial o mística necesita de la coincidencia en el mismo sujeto de un dueño de lenguaje para dar cuenta aproximada de los resultados que encontramos en la obra final. Diría que ambos elementos evidentemente pueden disociarse y, como es sabido, raramente se hallan en una misma persona. Metodológicamente conviene pues que los estudios de cada disciplina elaboren con sus propios instrumentos y traten de alcanzar sus propios ilimitados objetivos con humildad, sin querer explicar todo desde el acceso unidisciplinar. En el campo de la poesía mística, no es de los menos propicios a las mistificaciones de toda tendencia. A todos nos conviene ante ella liberarnos del prejuicio reductivo. Esto no es más que tal o cual otra cosa. La teología mística no puede explicar la literalidad de un poema. La literatura no puede explicar los hechos gráficos. La psicología no puede alcanzar los hechos de gracia, si bien rastrea sus huellas en la psique. La historia, en fin, no da cuenta de por sí de los productos artísticos en los que tienen detalles. Todos los datos acumulados sobre el origen del poema y las declaraciones tienen este valor ilustrativo y exterior, anterior e introductorio a su fin.
Por su poder la discusión interpretativa es escaso, aunque no deben silenciarse. Por ello, además de los datos del prólogo, es preciso recoger aquí los datos siguientes sobre las fechas, lugares y circunstancias de composición del poema llamado de Amor Viva en concreto. El padre Eulogio Pacho, padre carmelita descalzo, a la vista del guión biográfico de Fray Juan de la Cruz, y partiendo de que Llama se compone en Granada, discurre así. Considerando que el poema está copiado ya en el repertorio de Sanlúcar de Barrameda, explico el repertorio de Sanlúcar de Barrameda, año 1584, es conocido también filológicamente como el Códice de Sanlúcar, y hace referencia al conjunto poético y doctrinal fundamental de San Juan de la Cruz. Es considerado por los expertos la fuente manuscrita más fiable y auténtica para el estudio de su obra literaria y mística. Bueno, sí con el padre Bacho, no me desvío a otro tema. Considerando que el poema está copiado en el repertorio, como dice, de Sanlúcar de Barrameda, escrito en el año 1584, tendríamos en esa fecha tope último del tiempo de composición. El tope anterior estaría en la fecha del conocimiento de Fray Juan y doña Ana Peñalosa, es decir, el año 1582. Si queremos precisar más, hemos de dar por buena la verosímil suposición de que la canción de la llama es cercana al trance místico original de las últimas estrofas del cántico espiritual, especialmente de aquella que contiene el verso con llama que consume y no da pena, de lo que este poema sería glosa y prolongación. Si la estrofa 38 del cántico espiritual es de los primeros tiempos de Granada, y de esta glosa nos dice que el autor que ha surgido para la devoción de la noble señora, parece prudente pensar que esta confianza ha necesitado de un tiempo para fraguarse. Por tanto, hay que pensar que el poema es posterior al año 1583. Si creemos a un traslado a que las atribuye al momento de la oración, habría que fijar fecha de la composición de estas canciones por el año 1584, fecha que parece lo más probable. Las circunstancias personales de San Juan de la Cruz al tiempo del nacimiento del poema Llama se suponen conformadas por la actividad superior y formador que él tuvo con los religiosos de Granada. Bueno, voy a ir terminando, se me acaba el tiempo. Finalmente, si las canciones de la llama nacen por la devoción de esta señora, que estamos hablando, Ana de Peñalosa, querrá esto decir que son una obra de encargo y que tiene su raíz únicamente en el ruego amistoso espiritual. En la fuente del poema no está este fin explícito. Todo se parece más a una simple dedicatoria. La verdadera fuente es íntima al poeta, él mismo lo declara. Estas canciones son de cosas interiores y espirituales para las cuales comúnmente falta lenguaje con dificultad. Se dice algo en la sustancia, tomado del prólogo, primer párrafo.
Los círculos se concentran alrededor de la obra, pero ni la Escuela Carmelitana de Poesía, ni las condiciones ambientales del Carmelo en Granada, que suponen el humus fértil donde pueden nacer y comunicarse estos efluvios de misticismo, ni siquiera las relaciones espirituales entre San Juan de la Cruz y doña Ana de Peñalosa explican la génesis de las canciones. Solo la intensa experiencia que a través del mismo poema y solo a través de él se trasluce da cuenta de la verdadera raíz mística del mismo. El poema dice de sí mejor que ninguna otra filiación. Lleva en sí los genes que determinan su origen, por tanto su sentido genuino. Hasta aquí vamos a llegar para esta charla que he intentado explicar la relación de San Juan de la Cruz con doña Ana de Peñalosa, por qué le dedicó el poema Llama de Amor Viva y cómo nace este poema Llama de Amor Viva. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Bien, hasta aquí el tema de hoy, San Juan de la Cruz y su espiritual amistad con doña Ana Peñalosa y el poema Llama de Amor Viva, escrito por el Santo Padre. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por los que participan en estas charlas. Me parece que ya es la última de esta temporada. Hoy estoy comentándole desde Alemania, Bonn, y donde estoy reposando un poco algunos problemas de salud. Ojalá puedan compartirla, puedan comentarla, y muchas gracias por haberla oído, a los que la oyen en directo y a los que la podrán oír más adelante grabadas en mi canal de YouTube. Bendito sea Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.